Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por atender. Como bien decía Paloma, yo creo que lo interesante, aunque vayamos a ver bastantes cositas y como pueden estar bien relacionadas con el sector o pueden ser otros casos de uso que estemos aplicando a otros sectores, pues que podáis intervenir cuando consideréis oportuno, que preguntéis lo que creáis que os viene en ese momento a la cabeza y que tratemos de que sea más un diálogo que realmente aquí un speech donde yo os vaya a ir contando cositas. Sí que es cierto que os hago una pequeña y breve presentación de la compañía para que tengáis un poco, digamos, toda la información de lo que nosotros estamos desarrollando y luego ya entramos en harina con los casos de uso. Perfecto. Welcome to Amascano. Welcome to Applied Imagination. Bueno, lo que nosotros decimos que hacemos, más allá de lo que es el desarrollo tecnológico, es humanizar la tecnología a través de la imaginación aplicada, ¿no? Y entendiendo esa imaginación aplicada como digamos, el poder de la supercreatividad, o sea, es un superpoder de la creatividad tecnológica. Es un poco nuestra forma de representar esa unión entre diseño y tecnología. Siempre atendiendo a lo que es la parte de engagement, gamificación y experiencia de usuario, la calidad de los contenidos y evidentemente la metodología de trabajo que unifica precisamente esos problemas que tienen las empresas y las organizaciones con las que trabajamos, que es esa partecita de la izquierda, y todo lo que tendría que ver la producción, ¿no? Que es un proceso más técnico, donde pues, hay que desarrollar el contenido, donde hay que programar. Entonces, pensad que gran parte de todos los proyectos que veréis a continuación siempre tienen, digamos, una parte de discovery, que es la parte a la izquierda, donde nosotros estudiamos los problemas que tienen las empresas que acuden a nosotros, ¿vale? Durante estos últimos 13 años, pues hemos desarrollado más de 400 proyectos para compañías nacionales e internacionales con las empresas que estáis viendo aquí, tanto nacionales como internacionales que también tienen sede nacional, ¿no? Pues Telefónica, todas las marcas de Disney, también muchos temas industriales y de forma como puede ser Bayer y Behringer, Telefónica, o sea, empresas de telefonía móvil como Huawei, telcos como Telefónica y Movistar, bueno, un poco el abanico de algunos de los proyectos que veréis a continuación. Y como ya os comentaba, pues ya desde el año 2023 son más de 400 proyectos los que hemos realizado con más de 100 millones de impactos a nivel internacional. Con algunos proyectos sí que hemos engrosado bastante el volumen, pero digamos que entre todas las tipologías de desarrollos que hemos realizado hasta la fecha hemos conseguido tocar y puntuar, digamos, en todas las personas, ¿no? que han podido experienciar todo lo que nosotros hemos realizado. Sí que cabe destacar en este aspecto que nosotros controlamos varias tecnologías, pero en diferentes líneas, que son las que vamos a hablar a continuación. En primer lugar, desarrollamos proyectos a medida con tecnologías de realidad extendida, inteligencia artificial y datos. ¿Vale? Quizás estas últimas tecnologías son más o no tienen tanto recorrido en la empresa como lo puede tener la realidad extendida, porque empezamos a realizar proyectos ya en el año 2019. Pero digamos que en esa mezcla de lo que es experiencial con los datos que van enfocados completamente a negocio con las compañías con las que estamos desarrollando estos proyectos, para nosotros es algo esencial. Y luego, evidentemente, estos proyectos pues, pueden tener un formato más de aplicación, más con tecnologías web, dependerá un poco del caso de uso final que elijamos. Luego tenemos la parte de Wells, donde hacemos proyectos un poquito más estandarizados, como nuestro Photocall Kimchi de realidad aumentada para eventos
y para incluso museos. Nuestro virtual training que va enfocado y es donde más nos vamos a centrar probablemente en esta presentación a trainings virtuales, donde se puede optimizar los procesos de formación en la industria. Y luego Vega, que es nuestro avatar inteligente de inteligencia artificial generativa, con el que ya empezamos en el año 2019 con su versión anterior que era Eva, pero ahora ya con Vega y con este avance tan brutal que vosotros habréis experienciado ya con la inteligencia artificial, ya tenemos una nueva relación con lo que son las máquinas. Y finalmente Business to Metaverse, que es ese desarrollo de espacios virtuales interactivos 3D con tecnologías web. Es decir, que la web está cambiando, estamos pasando de lo que es la web 2.0, web 3.0, incluso ya la web 4.0, utilizando la parte de blockchain, data, personalización, pero sobre todo digamos que es la parte inmersiva de poder empezar a experienciar todos los contenidos de una empresa en un entorno muchísimo más tridimensional e inmersivo y, como os decía al principio, personalizado, ¿no? En varias facetas como puede ser la formación, las ventas, incluso los eventos, ¿no? Relacionados con la parte de marketing. Sí que es cierto que para comprender un poco, digamos, todo este ecosistema de aplicaciones, es importante que entendáis mínimamente lo que son las tecnologías, ¿vale? De aquí más o menos todos controláis los términos de realidad extendida, realidad aumentada, realidad virtual, realidad ¿Podemos mixta. conseguir Ah, eso? Que me lo expliquen cómo. Comentar, Héctor, que sería interesante, yo creo que introdujeras conceptos, incluso lo de que has comentado, de hecho te iba a preguntar, luego lo de inteligencia artificial regenerativa, de qué sí, está. sí, la inteligencia artificial generativa, que es uno de los conceptos que veremos ahora, y es que al final, Vale, vale. digamos que es un modelo de inteligencia artificial que crea por sí mismo con el conocimiento que va adquiriendo, ¿no? Pero Sí, si os parece, nos centramos primero en este concepto, que es la realidad extendida. La realidad extendida, eso que estáis viendo ahí en el centro, es XR, lo que hace es comprender tres tecnologías, ¿no? Que es la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual. Entonces, la realidad virtual algunos de vosotros probablemente a nivel de ciencia ficción o pelis habéis visto ya o habéis por lo menos experimentado en la gran pantalla lo que es la realidad virtual, pero quizás no la habéis conceptualizado con este término, ¿no? Y un ejemplo es Ready Player One, esta película, en la que tú directamente con unas gafas completamente opacas te metes en un mundo digital. Es decir, como si te metieses en un videojuego en primera persona y todo lo que estás viendo a tu alrededor no existe, lo estás viendo a través de unas gafas, ¿vale? Ese es el concepto de realidad virtual. En la peli van más allá porque incluso tienen chalecos ápticos, tienen guantes, bueno, tiene, digamos, una serie de elementos que se pone el propio personaje que ya te permiten incluso sentir lo que es ese mundo, ¿vale? El concepto de realidad virtual queda claro, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Vale. Siguiente. Realidad aumentada, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de Star Wars, pero ya en el año 1977 fueron como muy pioneros en todo esto, ¿no? A la hora de representarlo en una peli. Pero un holograma como el que estáis viendo ahí, puramente es realidad aumentada. Ya sabéis que a día de hoy los hologramas, a no ser que se proyecta luz sobre un elemento físico o material, no se puede materializar de ninguna forma. O sea, siempre tiene que haber, o sea, el holograma por el holograma con una de luz no funciona, siempre tiene que haber algo sólido sobre lo que la luz se pueda, entre comillas, depositar. Pero digamos que esa función de holograma donde yo coloco elementos virtuales en el entorno real a través de un dispositivo se denomina con estas dos palabras, ¿no? Realidad aumentada, porque aumentamos la realidad con contenido digital. ¿Ok? Y finalmente, tiene el concepto de realidad mixta, que es lo que ya estamos empezando a vivir con las gafas de Apple. Esto también son hologramas, pero digamos que el concepto de realidad mixta es un poquito más amplio y un poquito más académico, pero de forma sintetizada lo que significa es que tú interactúas con el mundo real, o sea, con el mundo virtual y el mundo virtual interactúa con el mundo real. Es como que existe, digamos, un vínculo y una conexión entre ambos mundos. Como si tú tocases ese holograma y ese holograma pudiese hacer acciones porque tú estás digamos, activando cualquier tipo de botón, ¿vale? En resumen, tenemos tres tecnologías que son o que comprenden el concepto global de realidad extendida. En primer lugar, como hemos visto, realidad virtual, donde yo con unas gafas completamente opacas me meto en un mundo completamente virtual. Realidad aumentada, donde yo soy capaz de aumentar
la realidad en la que vivo a través de un dispositivo, colocando elementos virtuales y digitales, como puede ser un móvil o unas gafas, y finalmente realidad mixta, donde ya ambos mundos pueden interactuar el uno con el otro, ¿vale? Si además de todo eso le añadimos un poco la capa de datos, donde se pueden hacer, pues con todos los datos que obtengamos de estas experiencias, un perfilado de usuarios, es decir, tener una segmentación de todos los usuarios que están utilizando estas aplicaciones. Somos capaces de conectarles además bases de datos externas, como pueden ser las redes sociales, para cotejar precisamente esos segmentos. Si además de todo lo que se escribe como contenido o todo lo que se habla en estas experiencias somos capaces de analizarlo, también podemos realizar un análisis semántico para saber qué palabras están cobrando más importancia en todos estos procesos. Si de todo eso incluso sacamos conclusiones, podemos sacar unos insights, ¿no?, que nos permitan saber, pues eso, cómo podemos mejorar el negocio, cómo podemos evolucionar. Y todo eso, evidentemente, se puede hacer en el momento que podemos ver de forma material los datos que se están acumulando o los datos que se están extrayendo, ¿no?, a través de dashboards, gráficas, etcétera, etcétera. Si tenemos la experiencia, tenemos los datos, lo siguiente, digamos, es poder trabajar de manera inteligente y automatizada con esos datos. De ahí es donde entra la inteligencia artificial, ¿no?, que al final no deja de ser una tecnología focalizada en que un dispositivo máquina adquiera las capacidades, entre comillas, cognitivas de un ser humano. No únicamente para trabajar con datos y sacar conclusiones, sino incluso para crear contenido, que ahí es donde entra precisamente la inteligencia artificial generativa. Como yo tengo una base de datos tan amplia sobre la que una máquina o una inteligencia artificial de estas características es capaz de crear, ¿vale? Pues de ahí, pues imagino que habéis escuchado como hay aplicaciones como Midjourney o Dalí, o todos habréis probado ya ChatGPT, donde a partir de una base de datos inmensa se pueden crear imágenes, ¿vale? Y eso, si no lo habéis hecho, os invito a que lo realicéis, porque bueno, es totalmente sorprendente desde el primer momento en el que lo estás utilizando hasta conforme vas evolucionando el trabajo con esa herramienta, ¿vale? Entonces, vamos a hablar en concreto de diferentes casos de uso, vamos a ver diferentes vídeos, pero sí que hay una pequeña introducción que os quería hacer respecto, por ejemplo, a cómo en vuestro sector, digamos en la parte más de retail, todas estas tecnologías cada vez más y que van más enfocadas, digamos, a las nuevas generaciones, están cogiendo más tracción, ¿vale?, en diferentes formatos. Por ejemplo, bueno, y aquí habla de que una de cada 4 personas en el 2026 pues habrá tenido ya, digamos, o pasará más de una hora al día en el metaverso, pues realizando actividades, trabajando, comprando, formándose, etcétera. Cuando hablamos de metaverso ya no hablamos de ponerte las gafas y completamente aislarte en un videojuego, no. O sea, realmente el concepto de metaverso es mucho más amplio, quizás con todo esto de meta en algún momento, hablando mal, ¿no?, se ha prostituido un poco y no se ha entendido bien porque se ha quemado a nivel publicitario, pero el metaverso lo tenéis que concebir como todos aquellos programas, toda esa parte de software, todos esos mundos virtuales en los que os metéis, que pueden ser virtuales o pueden ser en realidad mixta, en realidad aumentada, con los que estáis interactuando con una máquina de manera más natural, estáis realizando acciones que realizaríais en vuestra vida cotidiana, ¿no? Y ahí entra, ya os digo, pues aplicaciones como para centros comerciales, donde se pueden generar, digamos, clubs de loyalty. De hecho, en este caso, con la Torre Outlet, les hemos generado muchas aplicaciones y existe, digamos, un entorno de conexión entre todos los datos de su web, de su aplicación móvil, incluso de lo que son photocalls interactivos en el propio espacio físico, ¿no? Al final ahí se comparte un club loyalty para lo que son los propios usuarios, donde pueden tener beneficios, incluso poder acceder a regalos y compras exclusivas haciendo uso de todas estas herramientas en el espacio físico. E incluso ya no únicamente para los usuarios, sino para la propia empresa, el poder tener todos esos datos agregados que les permita saber realmente cómo es el usuario que está acudiendo o sea, a comprar o a realizar según qué actividades dentro de lo que es el propio centro, ¿no? Imaginaros esto dentro de lo que puede ser una gran superficie o un propio supermercado. Pues este tipo de acciones e interacciones también podemos llevarlas a cabo. De hecho, ya conoceréis pues lo que hace el campo, que tiene su propia aplicación de fidelización,
Pues imaginaros si todo esto nos lo vamos llevando a un entorno pues mucho más interactivo con el mundo real, ¿no? Como con realidad aumentada, pues apuntando a diferentes productos puedes obtener las recetas que podrías llegar a desarrollar o incluso los nutrientes que tiene ese propio alimento o incluso la calificación, ¿no? Que ya se está poniendo en algunos de los packagings de lo que son esta tipología de productos, ¿vale? Para que veáis otro caso de uso, cómo se van transformando las tiendas a través de un catálogo interactivo web, en este caso un catálogo interactivo de cuadros que había hecho Ferran Adrià y que en este caso estaban muy vinculados al tema del blockchain y de los NFTs. Aquí en cuestión de 4 días pues se llegaron a vender 77 NFTs por un valor de unos 50.000 euros, ¿vale? Esto fueron a principios de 2000, a mitad de 2022, donde la gente entraba pues, en busca, ¿no? del arte que había hecho el cocinero con alimentos. Luego esto llevado incluso también a tuppers, ¿vale? En este caso, pues esto es un proyecto que desarrollamos con Leque, donde Leque ponía a disposición de sus propios comerciales hacia distribuidoras, porque estos comerciales vendían a distribuidoras un catálogo interactivo que permitía mostrar los más de 100 referencias que tenían en sus productos. Y aquí tú entrabas dentro de lo que era un piso como el que estáis viendo, con toda la categoría de productos de cocina, de salón, incluso de terraza. Podías ver los productos de una manera virtual, en 3D, podías incluso acceder a juegos y de lo que se trataba es que casi el distribuidor pudiese tener la experiencia, ¿no? de estar utilizando el propio producto. Aquí veis un vídeo. Ahí pensad que eso era como un espacio virtual interactivo donde tú podías ir enseñando y haciendo esa demostración sin tener un showroom físico, ¿vale? Y luego también otros de los proyectos, como os comentaba, en grandes superficies, en este caso fue en Hipercore, como había un asistente virtual que te permitía conocer de primera mano más información sobre los productos exclusivos que se estaban vendiendo en ese momento, ¿vale? Claro, esto se hizo en el año 2018-2019. Ahora ya directamente el avatar, como veréis en otras opciones que os mostraremos un poquito más adelante, ya lo puedes llevar en el propio teléfono y le puedes ir preguntando, como os comentaba, una conversación como si fuese un humano, ¿vale? Dentro de este mismo sector, sí que a nivel industrial se han hecho ya muchos proyectos y hemos realizado muchos proyectos de cómo en la producción de estos alimentos o cómo en la producción o procesado de todos estos productos, a la hora de saber cómo se tienen que utilizar las máquinas, se puede optimizar el tiempo en ese aprendizaje pues, de una manera bestial. Sí que hemos comprobado que casi la aceleración que tienen los procesos es de un 80%. Luego veréis en unas gráficas que tenemos de unos estudios externos que hablan, ¿no? de que normalmente una clase te puede costar 2 horas, una actividad un poco más interactiva en lo que puede ser un PDF, pues te puede llevar 45 minutos, pero es que en un training prácticamente de 25 o 30 minutos tienes la capacidad de aprender un 80% más rápido porque estás haciendo la misma actividad como si la hicieses en el mundo real, ¿no? Y aquí tenéis el ejemplo de Global Expedition, donde aquí tenían el briefing de poder optimizar todo lo que es el trabajo de carga y descarga o de aprendizaje de carga y descarga de material en un camión, ¿vale? En una cisterna. Entonces aquí ellos montaron una aula formativa dentro de lo que era la propia sede para enseñar a todos sus camioneros a cómo tenían que hacer el proceso de manera previa. ¿Qué pasa? Que esto tenía o sigue teniendo un certificado por el training que hace cada uno de los empleados,
tiene un entrenamiento asistido, un entrenamiento sin asistencia, todos los datos se van almacenando y lo más importante es que no paran ningún camión como lo hacían antes para hacer este tipo de formaciones. Entonces eso es algo que es beneficioso para el retorno de la inversión de la empresa. ¿Vale? Pues como te tienes que colocar las EPIs, no es únicamente a nivel más operativo o de aprendizaje, sino, como os comentaba, es ahorro de costes directamente para la compañía. Como este mismo proyecto sobre el camión, hay otros desarrollos que hemos realizado para Behringer, donde aquí en vez de tener un material era un espacio donde se realizaban vacunas. Good vaccine preparation begins with a clean work area. This means that the mixing process must resemble the sanitary measures followed in hospitals. Para que esto es todo realidad virtual, te pones las gafas como en lo anterior, como el de Global Expedition, y haces los pasos o te enseña a hacer los pasos exactamente como los tendrías que hacer en el laboratorio, con audio asistido, con vídeos. Y bueno, esto se ha llevado a más de 20 países con más de 10 idiomas de traducción. Using the pre-prepared syringe, remove the needle from the diluent bag. While tilting the ampule holder slightly. O sea, aquí imaginaros, ¿no? Un poco la cantidad de ahorro de tiempo en no tener que montar ninguna infraestructura, evidentemente, pero sobre todo, digamos, la rapidez en la que la gente se puede formar en el proceso. Esto llevado a un ámbito más comercial se puede hacer con cualquier tipo de máquina, ¿vale? O sea, cualquier tipo de máquina que haga cualquier proceso de producción se puede visualizar tanto en realidad virtual. Imaginaos, oye, mira, algunos de los briefings que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos una máquina muy pesada a la que no podemos llegar, a la que comercialmente nos gustaría o con la que comercialmente nos gustaría poder enseñar a nuestros clientes cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí unas gafas de realidad virtual o incluso lo que es una propia presentación o un desarrollo 3D y una presentación 3D junto con contenidos como pueden ser vídeos, audios y textos, sería más que suficiente para que el cliente o el comprador fuera capaz de poder visualizar de una manera en cuanto a dimensiones, en cuanto a procesos que hace la propia máquina, en cuanto a elementos que conforman el propio producto, ¿no? Lo pudiese, digamos, interiorizar y observar muchísimo mejor. De hecho, eso que estáis viendo era realidad virtual, pero esto es una aplicación web. En este caso sí que se hizo una aplicación de escritorio para ordenador en una pantalla táctil donde tú podrías explorar totalmente, o sea, con una libertad exagerada todo lo que eran los propios componentes de la máquina. ¿Vale? No únicamente el procesado de las máquinas, sino incluso cómo los medicamentos que se producen a nivel de farma o a cualquier tipo de, o incluso cómo los alimentos, ¿no? Pueden satisfacer a lo que es el propio cuerpo humano, o si son alimentos o productos dirigidos a animales, cómo satisfacen, digamos, el rendimiento, ¿no? De todos ellos. De hecho, por ejemplo, esto es una aplicación que explicaba cuáles eran los beneficios del medicamento, ¿no? Orientado a esta Lactation tipología de starts here. animales. De hecho, y te podías meter dentro de lo que era el propio cuerpo del animal, By intramuscular injection at trial. entendiendo junto con audio, ¿vale? E incluso vídeos también insertados dentro de lo que era la propia experiencia, cómo está funcionando el medicamento, ¿vale? Aquí incluso cómo dentro del cerebro actuaba y cómo se producía todo este tipo de acción médica, ¿vale? El tema de máquinas, ¿vale? Nuevamente con lo que os decía, pues configuradores de las propias máquinas. Si se venden algún tipo de producto más industrial, cómo se tiene que llevar o cómo tú lo puedes configurar y cómo están conformadas cada una de las partes de ese producto para que al final el comprador y el cliente o el usuario final sea capaz de configurarse el propio elemento, ¿vale? Y todo esto puede ser, ya os digo, sobre todo web,
porque es una manera, digamos, de facilitar la información al usuario final. Aquí algunos de los datos que os decía antes, ¿no? Pues que al final consigues aumentar por 4 lo que tiene que ver la rapidez en las clases, respecto a eso que os decía, ¿no? De que son 45 minutos lo que cuesta el proceso de e-learning y 2 horas lo que es la propia formación, cuando un virtual training pues no tiene por qué excederse de 25 o 30 minutos, ¿vale? Entonces realmente aquí están los datos, aquí están los estudios y evidentemente esa parte de los videojuegos en una primera persona con realidad virtual apoya a que la gente aprenda más. ¿Qué pasa si todo eso lo complementamos con un asistente virtual? Pues que evidentemente obtenemos mayor velocidad y sobre todo mayor relación con el usuario que lo está activando, ¿no? En entornos industriales, ser capaces de tener un asistente virtual que vaya dando, digamos, un feedback sobre todo lo que vamos realizando, incluso que lo tengamos ahí como apoyo para que nos dé información, es esencial. De hecho, nosotros el año pasado lanzamos nuestro avatar virtual Vega, que es la evolución de Eva, que fue concebida en el año 2019 y que lo lanzamos al mundo como tutor para explicar lo que son las tecnologías de realidad extendida e inteligencia artificial. Hola, soy Vega. Soy una inteligencia artificial que conecta el mundo real con el mundo virtual. Formo parte de la tripulación de Imascono, y mi intención es que comprendas el nuevo ecosistema tecnológico de la realidad extendida y del metaverso, así como todo lo que desarrollamos en Imascono. Soy consciente de la velocidad que está cogiendo el desarrollo tecnológico en la actualidad. Por eso estoy aquí, para ayudarte a conocer el lugar del que vengo, el mundo virtual. ¿Qué te gustaría preguntarme? Entra ahora y accede a la experiencia. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pruebecita con Vega, ¿vale? Para que veáis un poco también cómo funciona. Comparto pantalla con vosotros. Ya lo veis, ¿verdad? Sí. Hola de nuevo. ¿Qué te gustaría conocer hoy del mundo virtual? Aquí le podemos hacer cualquier tipo de pregunta porque ya os digo que está especializada en lo que son los contenidos que nosotros desarrollamos, pero bueno, le podríamos preguntar cosas muy genéricas, ¿no? ¿Me puedes decir los alimentos más tradicionales de Aragón? A ver qué nos responde. En Aragón, algunos de los alimentos más tradicionales son el ternasco de Aragón, el pan con tomate, los vinos del Somontano, el jamón de Teruel, el aceite de oliva del Bajo Aragón, el melocotón de Calanda y la almendra. Estos productos son reconocidos a nivel internacional y han ayudado a abrir nuevos mercados en diferentes países. Además, la gastronomía de Aragón está influenciada por las regiones vecinas del Cantábrico y las del Mediterráneo, por lo que también se destacan las verduras, las setas y las frutas de la región. Y luego, bueno, pues toda la información aparece aquí, el link con esta información también se puede trasladar, o sea que aquí realmente este avatar lo podemos alimentar con todo lo que queráis a base de PDFs, a base de Words, es decir, que se puede entrenar de una manera muy sencilla y al final pues puede tener una relación muy directa con lo que son los usuarios. ¿Alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta? A Vega. Voy a hacerle yo, por ejemplo, que es la imaginación aplicada, ¿vale? Para que veáis también un poco cómo se pueden hacer animaciones personalizadas. ¿No os La atrevéis a hacer imaginación ninguna aplicada pregunta? es el superpoder que combina la creatividad y la tecnología para crear experiencias emocionales y prácticas. Es la capacidad de utilizar la tecnología, como la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta, para ¿Hay algún fan de Star Wars por aquí? Eso sí que me podéis responder. ¿No hay ningún fan de Star Wars? No me lo creo.
Nadie, ¿eh? No hay ningún fan de Star Wars, no me lo creo. Podéis poner en el chat, ¿eh? O lo podéis decir. Yo si quieres, mientras pensamos la pregunta, yo una duda que tengo, Sí, ¿cómo entrenáis este avatar? Quiero decirte, pensando en aplicarlo, ¿no? Este tipo de avatares generativos con IA, que os estáis especializando en esta línea. Es decir, ¿qué diferencia frente a un ChatGPT, aparte de toda esta parte gráfica, por supuesto que hay? Es decir, si sí, tuviéramos, ¿sabes? Ah, mira, sí. Lo he muteado, ¿eh? Lo he muteado para que no... Vale, que habla de Star Wars. Bueno, eh, voy a eso, vale, venga, vuelvo a la presentación y así os comento, ¿no? Esa pregunta que me estás haciendo tú, Paloma. Un momentito. que por ejemplo este tipo de avatar, pues depende en qué le entrenes, que puede ser, oye, pues un tema de alimentación saludable. O sea, que sea Lo a lo que mejor... queráis. O sea, realmente con PDFs, con Words, podemos alimentar prácticamente y entrenar al avatar en tiempo real, ¿vale? Porque al final un poco ese entrenador que nosotros utilizamos y desarrollamos lo que nos permite es poder ser muy, o que el proceso de entrenamiento sea muy, muy, muy sencillo. Entonces, bueno, es facilísimo en ese aspecto. Tiene un CMS por detrás, como si fuese un WordPress o cualquier tipo de aplicación que podáis conocer, donde tú alimentándole con estos eh, documentos que todos conocéis de una manera más o menos estructurada, sin que tengan muchas imágenes, sino simplemente texto y con una serie de divisiones bien marcadas, se puede alimentar muy rápido. De hecho, no es únicamente esa parte de alimentación, sino de humanización en la conversación, junto con un avatar que resulta más humano. Ahí es donde nosotros esa personalización con lo que son las compañías insistimos mucho, pues cómo es tu marca, cómo quieres, digamos, que crear ese avatar y cómo vas a generar esa humanización y ese tono, ¿no? A la hora de conversar con tus posibles clientes. Y luego, evidentemente, porque todo esto nos arroja una serie de datos con todas las conversaciones que se hacen de manera anónima con los usuarios, pues bestial para poder tomar determinación en ciertos aspectos del negocio, ¿vale? Luego, además, este que estáis viendo sí que está basado directamente en OpenAI, ¿vale? Pero somos capaces de conectar ese cerebro de inteligencia artificial a cualquiera de los motores que hay actualmente y no únicamente que sea conversacional y que pueda hablar en base a unos temas en los que sea más experto, sino o experta, sino que además el avatar nos permita generar tareas, ¿no? Que eso es importantísimo. De hecho, nosotros realizamos un avatar interno que nos permitía desarrollar, pues, incluso planes de marketing, ¿vale? Personalización, como os decía, máxima, transversalidad en lo que es la utilización de diferentes dispositivos, porque es web, todo esto que estáis viendo es web, y luego incluso pues en ya algunas aplicaciones que hemos desarrollado, como este camarero virtual Bienvenido a la para las cocina MOOC, del fuego. Soy Smokey, tu guía. ¿vale? Como incluso, ¿no? La parte está en las MOOC, donde tú, dentro del que es el propio restaurante, puedes, en base a tus preferencias actuales con un avatar, el poder decirle lo que te apetece ese día y en base a la carta, pues que te hagan recomendaciones, ¿vale? O sea, eso digamos, si habéis pasado en algún momento ya hace años, ¿no? Por el McDonald's, que esto ya cambió, pero que tienes la maquinita donde tú haces el pedido automático, pues pensad que ahora en vez de hacer esto de forma automática, se lo pides a un avatar. Y de hecho hemos comprobado en algunas pruebas que ya hemos hecho que la primera vez que tú vas a pedir o que tienes que elegir sobre un catálogo online, pues lo que quieres comer, pues el tiempo de duración del proceso suele ser más de 3 minutos. Sin embargo, con un avatar se puede acotar a menos de un minuto, ¿vale? Esto ya estáis viendo pues, que puede tener formato de una mascota. Aquí tenemos también algún proyecto más orientado a cultura donde puede ser completamente realista Miguel de Cervantes a vuestra disposición. con un ¿Qué personaje deseáis conocer o histórico debatir? como Miguel de Cervantes, aplicaciones de banca, de asistencia de trabajo, ¿no? E incluso, como os comentaba, pues que se puedan realizar otra serie de tareas dentro de lo que es el propio avatar, como pues hacer planificaciones, hacer planes de marketing o incluso que sea tu asistente virtual en cualquier emplazamiento, como puede ser un hotel, ¿vale? Con el objetivo de ahorrar costes, captar datos y generar una imagen de marca innovadora, ¿vale? Pero sobre todo, donde esto tiene impacto es la mejora en la satisfacción del usuario e incluso en la rapidez, según el contexto y el caso de uso, en realizar los procesos, ¿vale?
Al final, para la empresa lo que le importa es sobre todo dedicar el tiempo a temas más valiosos que no sean automatizados y sobre todo lo que le interesa al usuario es no estar hablando con una máquina, pero tampoco estar hablando con un ser humano que no le pueda solucionar los problemas o que incluso pueda generar un poco a veces de roce, ¿no? Que ya sabéis cómo son esas llamadas frías. Así que encontrar con la tecnología y con esta inteligencia artificial generativa un poquito más de equilibrio en todo ese tipo de procesos. Y para finalizar, para que veáis cómo está evolucionando todo, tenéis aquí una captura de vídeo. Nos hubiera gustado el poder hacerlo en directo, pero ahora mismo tenemos un par de gafas, las nuevas Apple Vision Pro, y están muy solicitadas y las estamos moviendo mucho. Pero para que veáis cómo todos estos contenidos ya en realidad mixta están evolucionando con el nuevo hardware que ya ha salido, ¿no? Y que solo está disponible en Estados Unidos, con el que nosotros estamos trabajando y que al final permite una interacción muchísimo más real y muchísimo más inmersiva en el mundo real que de lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Pero bueno, esto a cualquier nivel, pues como estáis viendo aquí, pues esto puede ser cualquier tipología de producto, cualquier máquina. De hecho, estamos haciendo aplicaciones vinculadas a avatares virtuales inteligentes con los que tú ya te puedes comunicar. Para el tema del turismo, bueno, aquí estáis viendo, digamos, como un mix de muchas cosas. Podéis ir preguntando, si queréis. O sea, esto es para que veáis una demo en la oficina. Esto, por ejemplo, hemos hecho una pequeña intervención dentro de lo que es el propio acuario. Bueno, realmente esto tiene ya muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero aquí estáis viendo, digamos, un pequeño muestreo de algunas de las que hemos hecho nosotros y algunas que ya son predeterminadas dentro de lo que es el propio espacio y que nos permiten no únicamente utilizar realidad mixta, sino trasladarnos a entornos de realidad virtual donde es difícil acceder de una manera tan instantánea. Acceder a las faldas de un volcán no es sencillo. Bueno, pues a través de este tipo de dispositivos podemos intentar acercarnos mucho en este caso, a este río de lava y tratar de que la gente pueda vivir cosas que difícilmente puede acceder en el mundo real. ¿Ok? Bueno, ya me había presentado Paloma al principio. Aquí tenéis un poco también mis datos de contacto por si queréis que, pues bueno, alarguemos un poquito más la conversación o queréis que comentemos algo más en concreto. Agradezco vuestra asistencia y bueno, cualquier tipo de pregunta, duda que tengáis, más allá de lo que hayamos comentado, pues bienvenida. Perfecto, Héctor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha estado súper sugerente la presentación. Sí, la idea ahora es poder un poco. Yo tengo alguna pregunta, pero primero quería acceder, ¿no? Tenemos además, por ejemplo, por parte del Grupo Jorge, tenemos a Francisco Mur, responsable, como tú sabes, de innovación del grupo. Y me gustaría tener vuestro feedback, Francisco, como una industria, ¿no? De referente, cómo veis, ¿no? Todo el potencial de uso de todas estas aplicaciones y A ver, tecnologías. nosotros bueno, en principio pues eso, agradecer a Héctor la presentación y que ha sido muy interesante, ¿vale? Nosotros sí que la inteligencia artificial sí que la estamos aplicando, o visión artificial, inteligencia artificial, en procesos productivos, ¿vale? También en procesos nosotros somos como sabéis, una empresa del sector porcino muy integrados y muy verticalizados y lo aplicamos tanto en la parte productora o ganadera como en la parte industrial, ¿vale? Pero yo le quería preguntar a Héctor, me imagino que se habrá ya estudiado, se estará aplicando el tema de lo que es la realidad, no sé, aumentada o virtual, o que para el tema del mantenimiento, ¿no? Porque quiero decir, nosotros estamos creando, por ejemplo, sabes que hay muchos tipos de mantenimiento, básicamente todo el mundo habla de correctivos, cuando se repara algo, de preventivos, cuando se hace algo previo para que no se rompa algo, o predictivo, que ya es jugar con modelos de inteligencia artificial para predecir cuánto va a durar una pieza, un rodamiento, lo que sea, y cambiarlo antes. Pero bueno, cuando hacemos un mantenimiento, sea preventivo o correctivo, ¿vale? Pues la gente tiene que tener unas destrezas, ¿no? Desafortunadamente la gente rota mucho, hay muchos cambios y bueno, pues a lo mejor a veces tienes gente preparada y luego desgraciadamente pues se van o lo que sea.
y bueno, no tienes ese oficio. Entonces, creo que es una herramienta esta que se podría aplicar mucho, no solamente en la formación, sino, por ejemplo, yo me estaba imaginando las gafas de Apple, digamos que sea una realidad, no sé cómo lo has llamado, Mixta, sí, o realidad mixta, aumentada. que tú te enfrentes a una máquina y que tengas que cambiar una pieza, ¿no? O incluso que te ayudará la herramienta a diagnosticar el problema, ¿no? Entonces, digamos que te podría ayudar, digamos, todo lo que tenemos, por ejemplo, en preventivos, que son procedimientos que hay que seguir, ¿no? Para sustituir una pieza, o incluso de diagnóstico, pues que fueras con las gafas y que te ayudará mucho en, es decir, a gente con no tanto oficio, digamos, el core, el conocimiento estuviera en el sistema, y para cualquier persona con unos conocimientos básicos pudiera realizar ese tipo de mantenimiento. No sé si habéis hecho alguna experiencia parecida o no. Sí, o sea, aquí, como bien dices, hay dos pasos. O bien el preventivo, donde yo enseño a las personas cómo tienen que hacer ese mantenimiento sin que estén en la máquina en directo, ¿vale? O sea, lo que has visto de las máquinas, o sea, que yo aplique, o por ejemplo lo de Global Expedition que veíamos de los camiones, eso es completamente pre a realizar la formación o a realizar cualquier tipo de efecto de mantenimiento o cualquier tipo de actividad dentro de lo que es el propio camión. Es decir, si tú utilizas la realidad virtual, podemos hacer que todo el proceso guiado sea un proceso de aprendizaje para que cuando lo vayan a hacer de forma real, pues lo hagan correctamente. Eso es preventivo o digamos, eso es pre el hacer el mantenimiento real. Hay otra opción, como bien dices, que es realidad mixta. Oye, que yo incluso poniendo en la máquina un código QR pueda tener acceso a todos los datos y qué es lo que está fallando, como si fuese un gemelo digital o un gemelo digital, nosotros casi casi lo llamamos gemelo virtual, ¿no? Porque ya no es únicamente que tiene los datos, sino que virtualizas cómo es la máquina y que te diga exactamente sobre esa máquina dónde o en qué posición, a través de estas gafas de realidad mixta, tienes que ejecutar esa serie de tareas. Entonces, claro, todo eso ya sí que sería durante el proceso de mantenimiento o incluso que haya una asistencia que te diga dónde tienes que apuntar o no apuntar, que eso sí que se han hecho muchas activaciones de esas características. Pero vamos, sobre lo que es la propia máquina, incluso con un móvil, se podría hacer. Es decir, yo Ya. tengo un móvil con realidad aumentada, apunto al código QR y tú en diferentes partes de la máquina puedes ver lo que se ha estropeado y lo que no. Vale, yo te iba a decir una cosa como un reto, porque Sí. claro, cuando imagínate que vas con una realidad mixta y estás ahí soportando al operario a hacer una operación, por ejemplo, de preventivo, ¿no? Pues imagínate Sí. que una de las cosas que hemos tenido que crear nosotros es un indicador hay indicadores de cantidad de preventivos, evidentemente, pero hay otra de calidad del preventivo, porque a veces hacen los preventivos y no se hacen con la destreza que aplicaría. Entonces, a este sistema se le podía poner una cámara que realimentara, o sea, el tiempo, viera cómo el operario realiza todo y, en cierta manera, sería un sistema POCAYA que no, que te pudiera garantizar si está bien o mal, no tuviera estadios intermedios, pero que la cámara realimentara el sistema indicándole si ha hecho mal una cosa para que no dejara pasar a la siguiente, ¿vale? O sea, que fuera más Vale, interactivo. pero ¿qué KPIs tenéis para medir esa calidad Pues del no, nosotros preventivo? Es lo decir, hacemos ahora nosotros hacemos un sistema de auditorías de preventivo. Entonces, vale, aleatoriamente, porque así la sí, gente sabe que se le puede auditar, ¿vale? Pues si podemos auditar un vale, 5% de las... No, pero es que en esta vida hay que funcionar así. Si sabes que te van a inspeccionar de forma aleatoria, pues seguro que estás más preparado todos los días, ¿no? Pero bueno, el tema es que todo el mundo baja la guardia por lo que sea, o bueno, por mil razones, ¿no? Pero que queremos ese indicador de calidad del preventivo, no solamente cantidad, lo estamos llevando a cabo pues con auditorías de gente que tiene oficio y revisa cuando hayan hecho un preventivo si lo ha hecho bien o mal, pero esto es aleatorio, ¿no? ¿Vale? vale. También Y el preventivo ese, o sea, ahora mismo, ¿qué formato utilizáis? ¿Sobre lo que es la propia máquina y luego pues, a esa auditoría o alguien lo chequea no, o no, son los claro, resultados? ahora estamos ayudando un poco más, que sí, para la hora de determinar dónde hacemos un preventivo, o sea, qué preventivo auditamos, estamos informando más con inteligencia artificial aquellas máquinas que tienen más prevalencia en averías. Quiere decir, Vale. entonces eso ya es, intentamos, digamos, focalizar nuestras auditorías en aquellas máquinas supuestamente cuyos preventivos no son de esa calidad, ¿no? Entonces, Vale. ¿cómo lo hacemos? Pues muy simple. Si te toca auditar hoy esta máquina y este preventivo en concreto, pues una persona con oficio revisa que chequea todas las partes a ver si están bien cambiadas, están bien posicionadas o lo que sea ajustadas, lo que toque, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, y lo único que estamos haciendo ahora con inteligencia artificial es un poco focalizar dónde hacemos las auditorías en función
de la ratio de averías, ¿sabes? Que tengan, ¿vale? Vale. Pero bueno, que digo que lo ideal sería que esta herramienta, si pudiera coger un feedback, o incluso, pero no por buscar esto no es una caza de brujas, sino decir, imagínate que yo estoy haciendo un preventivo con realidad mixta y hago una cosa mal y quiero pasar al siguiente. Si el sistema se da cuenta que se ha hecho mal, pues que no te deje pasar. ¿Me sigues? Sí, pero si eso sí que se ha hecho mal porque está sistematizado, no hay ningún problema, porque yo esos datos en los que tú estás detectando que no está bien hecho el proceso, yo te los puedo indicar y te puedo decir, oye, vuelve a revisar el proceso que has hecho porque no puedes pasar al siguiente proceso porque no lo has hecho bien. Entonces, eso con unas gafas de realidad mixta se puede hacer sencillo, porque estamos hablando de notificaciones, alertas a la persona que está haciendo el preventivo de que no puede pasar al siguiente paso. O sea, eso vamos, lo veo muy guay y se puede hacer, se puede hacer. No, pero lo típico, por ejemplo, una herramienta, pues yo qué me sé, llevar un torcómetro y tienen que apretar, yo qué me sé, un par de apriete determinado, ¿vale? Pues a lo mejor pues la realidad mixta tenía primero que garantizar que ese torcómetro está calibrado y encima luego que se ha ajustado el valor que indica el método de trabajo de esa máquina y luego que se ha realizado bien, ¿vale? No sé, parece redundante con el operario, pero es una garantía, ¿no? No, hay procesos que sí que se pueden. Lo único que aquí habría que saber cómo se obtienen esos datos. O sea, realmente Claro, estudiando. cada preventivo es diferente y cada máquina es diferente, evidentemente. Pero bueno, yo Claro. estaba pensando en un sistema interactivo que es realidad, la realidad más la virtual, ¿no? Que a lo mejor es con la mixta, ¿no? Pero que no es seguir un proceso de formación, sino que también el sistema se realimente de lo que está haciendo la persona, ¿vale? Y en un momento Vale. determinado pues te pueda dar un feedback o pararte de hacer, no puedas hacer el siguiente paso porque vea que no has acabado correctamente el anterior. Pero bueno, simplemente es como una sugerencia, ¿eh? O sea, lo veo, No, o sea, no, que yo creo que este tipo de herramientas tienen mucha utilidad y sí que es cierto que hay determinadas cosas que eso que requieren personas de mucho oficio, pues este tipo de herramientas te permiten un poco democratizar y fiabilizar esos procesos de mantenimiento, lo que sea, ¿no? Porque te ayuda mucho, ¿eh? Antes le dabas al operador de mantenimiento un tocho de un método de trabajo que no se lo leía porque igual eran 17 hojas con no sé qué y iba al grano y esto a lo mejor, como decías tú antes, que la diferencia entre pedir una hamburguesa McDonald's a una pantalla que dura 3 minutos o a un avatar que dura menos de 1, pues es como más humanizado y entonces es más llevadero para un operario. Pues esto también se podría hacer de una forma más llevadera, ¿no? Y más interactiva, no soltarle un tocho allí que lo tenga que aplicar, ¿no? Pero bueno, que yo le veo mucha potencialidad, o sea, a este tipo de herramientas. Pues genial, pues si quieres, Francisco, pues lo podemos comentar pues de una manera más concreta y pormenorizada. O sea que No, a ver, yo no podemos estoy, hablar. yo no estoy yo no soy responsable de mantenimiento del grupo, pero sí que os puedo poner en contacto con el departamento de mantenimiento, porque sí que yo sé que están haciendo ya cosas de estas, ¿vale? Y bueno, pues a lo mejor podéis colaborar o no, ¿vale? Vale, muy bien. En esta línea, pues bueno, con la innovación, ¿no? De las soluciones tecnologías, sí que desde el clúster estábamos estudiando y además ya hemos tenido alguna reunión previa con Héctor. Y bueno, en formato de proyecto colaborativo también independientemente de la colaboración privada por las necesidades que has puesto de manifiesto, Francisco, de temas de formación interna. Pero bueno, que conforme vaya avanzando un poco también posible idea de proyecto y demás, pues lo iremos compartiendo, ¿no? Para las empresas que estéis interesadas. Perfecto. Yo un poco, yo creo que el potencial que hay en formación virtual yo creo que es súper atractivo, un poco como destacabas, ¿no? De esa nueva era, ¿no? De cómo plantear ya la formación en entornos industriales para procesos, en particular a nivel de la industria alimentaria. Si hablamos de las nuevas formas de relacionarse con el consumidor, esa evolución, ¿no? De herramientas y plataformas B2C. Además, has hecho referencia a que cómo las nuevas generaciones van a empezar ya a consumir y estar perfectamente adaptados, ¿no? A todo este tipo de tecnologías. Si tuvieras que hacer una proyección a futuro, que es un poco también el objetivo de todo este programa de Foodiosity, ¿no? De ayudar a reflexionar de aquí a 10 años o 20, cómo ves un poco con toda la penetración de estas tecnologías y pensando en las nuevas generaciones, en la nueva forma, ¿no? De relacionarnos desde la industria agroalimentaria con el Sí. consumidor final, ¿no? Yo aquí me estoy con el consumidor final y con todas esas nuevas generaciones, ¿no?
A ver, yo sí que os voy a plantear simplemente un escenario en caso de eso, que tú vayas a comprar con unas gafas o con una lentilla que te diga exactamente pues cuál es la procedencia del alimento, cómo ha sido procesado, pues qué historia y qué background y de dónde viene, cómo ha sido el transporte, si realmente ese producto es sostenible o no es sostenible. O sea, imaginaros, digamos, esto es un caso muy concreto, pero que podamos tener información en tiempo real, pues a través de cualquier tipo de dispositivo visual que nos dé una información extra que nos haga o que nos permita decidir si la compra que estamos haciendo, pues lo que os decía, ¿no? Es responsable con el medio ambiente o no, si me favorece más o me favorece menos, y es información en tiempo real que consumiremos directamente con un dispositivo de estas características. Ya no os estoy hablando ni de móvil ni de nada, os estoy hablando ya casi casi o de gafas o de lentillas que nos permitan interactuar en ese mundo virtual de una manera más integrada, como si llevásemos Google, digamos, en los ojos. Yo he hecho referencia al metaverso, de hecho hicimos alguna iniciativa en metaverso en colaboración con otro clúster tecnológico SEPCO a nivel nacional. Y bueno, realmente ha habido como eso, en que realmente hay progresión a futuro del metaverso, de esos mundos virtuales, porque parece que había sido un poco, tú has hecho referencia, ¿no? Con Meta, un poco, se había quemado un poco la idea. Realmente sí que hay Hombre, futuro. claro. Eso, sin duda. Sí, o sea, sí, simplemente Apple, que es, digamos, una de las cuatro empresas más bestias, si no es ahora mismo la más cotizada en bolsa allí en Estados Unidos, acaba de sacar su headset de realidad mixta, realidad virtual y realidad aumentada, pues, o sea, ya simplemente con eso. Es que el concepto de metaverso no hace únicamente o está orientado únicamente a los videojuegos, sino es a todo el contenido virtual conectado en el que nosotros vamos a poder tener información o vamos a poder hacer acciones o labores paralelas al mundo real. Vale, perfecto. Gracias, Héctor. Sí, mira, también quería que interviniera por parte de Taisi, que bueno, es un socio muy activo, además también en temas de innovación, socio del Cluster, que es una empresa más de referencia en temas de conservas de frutas y demás, que contamos con Mariola Rodríguez, que es la responsable de innovación. Quería un poco también que, bueno, pues nos valoraras, Mariola, cómo ves un poco para estos procesos y también a nivel de producto, ¿no? El uso de todo este tipo de tecnologías, soluciones. Buenos días a todos. Gracias, Héctor, por la presentación. Me ha parecido súper interesante. Y Gracias. sí, yo lo he estado, además de toda la parte que estábamos hablando de fábrica, etcétera, yo lo he estado viendo desde la visión de alcance a nuestros clientes o la presentación de nuestros productos, ya que pues nosotros producimos mermeladas, rellenos, fruta confitada, fruta en almíbar, y en algunos casos nuestras matrices son un poco complejas para algunos de nuestros clientes, y yo creo que un avatar y una experiencia virtual de este tipo real podría facilitarnos el acceso y el entendimiento de qué productos pueden aplicar en sus productos finales, ya que somos ingredientes, y sería una herramienta muy interesante tanto para adquirir nosotros conocimiento y conclusiones de las demandas o cuestiones que presenta el sector, como para presentarles mejores opciones. Al Vale, final es un sí. intermediario, pero No, pero al final, si conseguimos o se consigue familiarizar ese avatar y convertir en un avatar que secunde lo que es la marca y vuestra compañía, realmente son labores, entre comillas, automatizadas que se pueden hacer 24/7 sin necesidad de tener una persona que esté dando soporte a ese tipo de preguntas más frecuentes o incluso asociadas a un producto, ¿no? Tiene que ser un complemento. Nosotros vemos casi casi este tipo de avatares casi casi como la web del futuro, donde tú le preguntes lo que le quieras preguntar a esa persona virtual que representa la marca de la compañía y que te va a dar toda la información que tú necesites saber de esa tipología de productos en concreto. O sea, es casi casi como una conversación personalizada de los productos que tú quieras saber. Entonces, mermeladas, cualquier tipo de alimento, o sea, en ese aspecto, desde luego que es una conexión y una idea bastante interesante la que estás planteando sobre el sector. muy bien, muchas gracias. Y luego también contábamos con Carmen, ¿verdad? Carmen Martínez, que es de la empresa. Disculpa. Carmen, si te quieres un poco
Sí, Eurocafé, Café Soquendo, más conocida la pero marca cuando voy comercial. y estaba cambiando, digo, no, no. Sí, 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 sí que es un poco así. Pues nada, lo que más o menos fuimos comentando, muy interesante la presentación, todo esto de, pues eso, realidad virtual y demás nos parece como ahora mismo surrealista, pero va a llegar o está llegando o ya ha llegado. Y lo que comentábamos para procesos es muy interesante. Pues, por ejemplo, a nivel de exportación, para visitas a clientes y demás, sí que puede ser. Yo le veo aplicación aparte de todo lo que habéis comentado ya. Sí, como dentro de un hall de lo que es la propia Sí. empresa, como Mm. una recepcionista o recepcionista virtual. Vamos, o sea, aquí ya os digo que se trata de un poco ver cómo estáis haciendo según qué procesos a día de hoy, cuáles os gustaría un poco optimizar y encontramos el vínculo rapidísimo, ¿eh? O sea, y sobre todo eso, que a vosotros os suponga una liberación de ciertas tareas que pueden ser automatizadas para otorgar ese tiempo a otro tipo de labores que otorguen más valor a la empresa. Porque yo entiendo ahí, Carmen, estamos hablando más de B2B, ¿no? Entiendo, ¿no? A la hora de cuando... Sí, sí, bueno, todo el tema de controles en producción y demás que se fueron comentando y lo que fuisteis viendo también es interesante, pero de cara, pues eso, a temas Sí, sí. de visitas virtuales con clientes también puede ser muy... Onboardings para recursos Mm. humanos, o sea, es que se pueden automatizar muchos procesos de presentación, desde luego. Vale, perfecto. Yo, de hecho, me quedo con lo que estamos, ¿en qué era estamos? ¿En la web 3.0 o ya en la web 4.0? En la 4. Bueno, hablan hablan ya de la 4.0, pero eso es la Comisión Europea, pero bueno, estamos en ello. Estamos en ello, ¿no? Vale, vale, perfecto. No, estamos aquí aprendiendo un montón contigo, Héctor. Yo, por último, sé que tenemos del área de innovación, por poner en valor también como desde programas de innovación, como es el programa de PyME Acelera, tenemos también representantes de COE de Aragón, que no sé si queréis destacar por parte de, por ejemplo, Natalia Soler, que sé que estáis participando. Sí, un poco pensando, al final el segmento PyME es un segmento relevante de la industria aragonesa y también de socios. Ver un poco para un poco la absorción de todo este tipo de tecnologías avanzadas, un poco en esas prioridades de tecnologías digitales, ¿no? Inteligentes, si hablamos de un programa Acelera Pymes y un poco iría alineado, ¿no? El programa. No sé si está o la he perdido ya. Creo que ya se ha ido, sí. No sé si... Bueno, yo me quedo con ganas de saber más, Héctor, de profundidad más. Bueno, pues Pero si queréis podéis pues, recolectar un poco preguntas o cosas que hayan quedado pendiente y nos las podéis mandar sin ningún problema para poder contestarlas a posteriori, ¿vale? claro, por supuesto, y bueno, la idea es continuar y bueno, ir avanzando. Seguramente habrá nuevos webinars para con más profundidad en todas estas áreas. Y no sé si... Bueno, está la directora de clase de nutrición, lo que pasa es que no con cámara conectada, María Eugenia, no sé si ¿Perdona? Sí, no, no, comentaba que un poco, creo que, bueno, que nos quedamos con ganas de más, lo que le estábamos comentando a Héctor, porque, bueno, el tema es súper, súper innovador y, bueno, que con muchísimo recorrido, ¿no? Y no, que, bueno, yo creo que podemos finalizar aquí ya el webinar, que no sé si Sí. por Bueno, puntual. creo que hay una pregunta en el chat. Sí, disculpa. O me gustaría hacer una pregunta de Albert. Sí, Ah, sí, hola. perdona, disculpa, Hola. no había visto, sí, hola, Sí, buenos días. hola, hola. Bueno, buenos días. Yo he llegado un poco tarde, pero sí que me gustaría hacer con la parte final, ¿no? Todas las demostraciones de realidad aumentada que hemos visto y volviendo un poco al tema del mantenimiento que comentabas anteriormente, cómo creamos, ¿no? Esto, porque es muy bonito ver una turbina ya hecha todo en 3D que puedes sacar todas las tapas, etcétera, etcétera, pero esta turbina habitualmente viene de un fabricante, en el mejor de los casos tienes un plano 2D de la misma, entonces crear este modelo en 3D ¿Mm? no son cosas que dependan habitualmente de la empresa, es decir, puede ser que tengas el equipo en fábrica, pero es decir, crear este modelo para luego pues, poder hacer las formaciones, los mantenimientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo habéis, digamos, así como lo habéis tratado en el pasado? ¿Cuánto tiempo tardas en desarrollar
una de estas maquetas virtuales, digamos, para empezar luego a trastear y poder pues hacer los mantenimientos que uno quiere, etcétera, etcétera. Pues mirad, a ver, ahí es un poco donde nosotros os ayudamos con todo el proceso. Sí que es cierto que para nosotros es interesante el recibir fotografías, el recibir planos de producción. Muchas veces igual los archivos que nos mandan no son con los que nosotros desarrollamos esos modelos, porque al final lo acabamos desarrollando nosotros, pero sí tener información de cómo están construidos siempre nos viene bien, porque eso sí que es necesario. Pero a lo que te refieres en toda la parte del contenido, nosotros al final acabamos absorbiendo toda esa información, somos los que modelamos esas piezas, esas máquinas o esos productos y son los que ejecutamos la programación de todo el proceso en base a ese contenido. Pocas veces son las que nos traen ya el material completamente acabado para poder desarrollar el proceso formativo. O sea que ahí siempre dependéis un poquito de nosotros porque también dependiendo, digamos, del contexto de utilización de la formación, no podemos utilizar, por ejemplo, modelos de fabricación porque no tiene nada que ver. Así que sí que os pedimos todas las referencias posibles, pero somos los que nosotros acabamos modelando todo lo que es necesario para poder hacer el proceso. Vale, muchas gracias. ¿Vale? No sé cuál es la entidad de la empresa. Albert, disculpa, que seguramente... Sí, soy del Grupo Ágora. Grupo Ágora, que es la zaragozana. Vale, La vale. zaragozana Cervezas Moritz. Sí, sí. Vale, Muy bien. también para esta aplicación lo veis muy interesante. Vale. Bueno, también está nuestra compañera Eva Lázaro, de la asociación que, bueno, habéis trabajado, le has mostrado el ejemplo, ¿no? De todo el programa innovador que se hizo de promoción, ¿no? De productos de Aragón, que no sé si esa iniciativa va a tener continuación, Eva. No sé si nos está escuchando, Eva. No sé en qué punto está toda esa campaña de promoción que se hizo con todo el uso de... Vale. Creo que Eva no nos está escuchando. Pues nada, Héctor, sin más, nada, súper interesante como hemos comentado. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Profundizaremos en muchos temas que hemos comentado hoy. Vale. Y nada, y seguro que plantearemos proyectos interesantes en esta área con vosotros. Muy bien. Que vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Venga, gracias a ti. Por tu tiempo. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.